Entonces, ¿qué evaluaciones quedan? Queda el control de ejercicios 2, que dijimos lo vamos a hacer después de la prueba, pero eventualmente como extendimos el plazo del trabajo hasta el sábado, entonces yo, y no nos habíamos visto desde ese momento, yo lo he demorado un poco para que hayan tenido algo de tiempo para vivir. Entonces, desde hoy día hasta el sábado, bueno, desde hoy día a la noche, cuando yo les termine de cargar el control de ejercicio, van a tener para rendir el control 2 de ejercicios, que vale el 10% del curso, hasta el sábado al mediodía. Hasta el próximo viernes van a poder rendir voluntariamente el control de bonos, que es el capítulo 16 de instrumentos de renta fija. Eso es un bono. Y van a poder rendir también voluntariamente el capítulo 21 de inversiones en otras sociedades, que es la materia que terminamos de ver hoy día. Y con eso van a tener todos los puntos que se acumularían para el control de ejercicios 3. El control de ejercicios 3 también les voy a abrir la posibilidad que lo rindan desde el próximo miércoles hasta el sábado al mediodía la próxima semana. Si alguien decide no rendir el control 3 de ejercicio, entonces el 30% de controles, tareas y otros se va a calcular con las notas del control de ejercicio 1 y el control de ejercicio 2. Si alguien decide rendirlo, se va a calcular con las del control 1, 2 y 3 y se va a escoger la mejor entre ambas. ¿Se entiende? Entonces como que el control de ejercicio 3 solamente podría sumarle. ¿Se entendió? Eso es como el resumen general de las 4 cosas que quedan por ahí. Gracias. Ujú. ¿Todos claros? Creo que hay unos chats. ¿Cuántas para el control 2? Fernanda, perdón, ¿tú me hablas del control 2 de ejercicios? Sí, el que es Eh, para el sábado. ya. 1 hora, igual que el 1. 1 hora, 2 ejercicios. Pensado en 30 minutos cada uno. Puede ser que hay un ejercicio que tiene preguntas que son más cortas, entonces son 5 más o menos de 6 puntos, y el otro podría tener preguntas más largas que son 4 de 7,5 o 6 de 5, pero más o menos eso. En el fondo uno debería destinar a cada ejercicio unos 30 minutos. Profe, y con el tema de los puntos premios ya actualizó definitivo cuáles son. De los puntos premios, Sí, porque yo yo tengo creo, contabilizado que tengo 5 y ahí me sale 3. a ver, veamos. A mí Voy a abrir tampoco la se me ha planilla. actualizado, profe. ¿Ah? A mí tampoco se me muestra. Ay, a mí me pasó lo mismo. A ver, a ver. Qué malo es, profe. Que puede ser que no, es que no lo consolidé en la planilla, digamos, la que actualicé, po. Em, ¿Y se pueden seguir ganando puntos? sí, porque eso van al promedio, pues eso es hasta el último día de clase. Ay, Ya, ¿y quién no lo veía? Perdón. ¿Quién cree que le faltaba? No, pero si no he A mí, actualizado eso, yo estoy bien por lo menos. sí, Em, por 2. Porque hasta antes sí estaba bien con esos puntos, pero sí, gané unos Andrés, más. tú tienes 5. Y Profe, una pregunta. Oscar, yo veo 4. ¿Esos son los que tendría? No, son 5. O 6. No sé, era 5 o 6. Reenvíame todos los correos entonces, pero yo solo tengo consolidados 4. No es Ya que yo no se lo los haya mando. pasado al resumen, sino que no tengo contabilizado nada más que eso. Entonces reenvíame los correos y ahí te contesto. Profe, tengo Ya, una profe. pregunta. Primero Martín, perdón, que Martín está hablando antes. Ya. Sí, que una pregunta, ¿la retroalimentación del control de lectura del leasing ya la subieron o todavía no la subió? Como el puntaje, No, el puntaje, es que el puntaje, si no me equivoco, sale como reflejado en las notas actualizadas, ¿o no? Que es ¿sí? que el que dice control 3 antes del control de ejercicio 2. No, el control de leasing, Es como- el control 5. eh, o sea, es que en la planilla Ajá, sale control 3 y después sale control de ejercicio. Entonces yo pensaba que el que decía control 3 antes del control de ejercicio 2 era el de leasing. perdón, yo no veo eso.
Deja mostrar mi pantalla. Yo veo esto. Control 5. Ese es el control de leasing. Este es el control de intangible. El control 3 es de propiedades de inversión. El control 2 es de propiedades de planta y equipo y el 1 es de matemáticas financieras. Sí, sí, era el control 5, me confundí. Eso. Ese es el de leasing. De Sí, hecho, ese entregan retroalimentación como las respuestas, como para saber cuáles estuvieron malas y cuáles estuvieron buenas. sí, pues ustedes lo pueden revisar directamente en su control, ¿o no? Así es que antes me había metido y no me salió que no me llegó nada. Me salía que estaba como que no me dejaba verlo todavía. No sé si es que ahora se podía ver. Déjame revisarlo al tiro entonces. Control 5 de lectura de leasing. Editar ajuste. Calificación. No, qué raro. Aquí dice después de cerrar el cuestionario si fuese correcto, etcétera. O sea, No, pero es que yo el otro día lo terminé y después cuando lo abrí no me dejaba verlo, me salía como respuesta guardada, no me decía es como que puede nada. ser que tú lo revisaste antes del 20 de junio. Como se cerraba hasta el 20 de junio, entonces puede ser. Pues, Claro, como sí, que si tú pues. lo terminabas de inmediato, entonces no se podía ver. Pero cuando después del sábado, se podía ver. Claro, o sea, por ejemplo, si alguien después rinde, no sé, pues el de bono, el miércoles de la próxima semana no va a poder ver la respuesta hasta que se cierre el cuestionario para todos. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Ya, profe, me toca. Te toca. Si yo solamente quiero dar el control 2, ¿puedo hacer el control de bonos me suma puntos o no? Para el control 3, pues entonces ya no te suma puntos en ese sentido. Oh, ya. Eso era. Y el Profe, ahí viernes se los mandé. Uy, perdón. No, Daniel, te tranqui. escucho. ¿El viernes va a haber un control de inversiones? No, no, porque como ahora damos la opción de que alguien llegue hasta el control 2 solamente, lo otro, o sea, ese va a quedar libre, pero va a sumar para el control de ejercicios 3, ¿entiende? Entonces, como que ese y el de bonos van a quedar voluntarios para los que quieran o vayan a rendir definitivamente el control 3 de ejercicio. Ya, ya. Eso era. Ujú. ¿Todos claros? Yo, Ya, profe, tengo una pregunta. te escucho, Nicolás. Que el control de ejercicios 3 en ningún caso bajaría, como que... ¿Eso? Eso. Ah, ya. O sea, conviene darlo. Yo creo que no pierden nada, pues. ¿Se entiende? Que además, si alguien ya va de cara al examen, entonces que ya tiene al menos como una evaluación de un nivel razonable con el examen. Yo creo que ¿Qué materia va a entrar para suma el dar. control 3? Perdón, ¿qué cosa? ¿Qué materia va a entrar para el control 3? Toda la que no haya ¿Bono? sido controlada en el control 2. Inversión en otras sociedades y estado de flujo efectivo. Gracias. Montserrat. Eso también entra para examen, pero bonos no. Bonos no entra. Bonos es lo único que no entra de todo el semestre. Pero esto entra y lo que empezamos el viernes, estado de flujo efectivo, entra. Ya. Y la otra pregunta, profe, o sea, igual medio encima, medio patuda, pero las notas de la prueba 2 estarían como para allá el otro viernes o más adelante. O sea, el otro viernes, digamos, último día del semestre. Sí, O como sea, yo creo que más o menos esa es la fecha. ya. Porque, claro, porque falta la parte de la tarea en el fondo, que ahí justo estamos esperando un profesor que envíe su parte de la tarea. Y ahí debiera empezar a corregirse. De hecho, yo me tengo que reunir después de clases con él para afinar algo y debiese estar ojalá hoy día en la noche, ojalá mañana la pauta y ahí para que tengan al menos una semana para corregir con tranquilidad los ayudantes. Ya. ¿Y usted nos va a subir esa pauta? Sí, obvio, pues la pauta de la tarea, obvio, sí. Ya, gracias. No hay de qué. Ya, ¿todos claros? Entonces, voy a hacer un repaso general antes de que empecemos con el trabajo en clase.
Entonces, lo que nosotros dijimos en las clases anteriores fue que uno podía tener inversiones en acciones de la otra empresa. Por unas razones que dijimos, la razón financiera es que vaya a subir el precio de la acción, que quiero recibir los dividendos o que quiero tener control. Y entonces nosotros decíamos, mira, el poder que tengo en la sociedad depende de ciertos factores, pero el poder se manifiesta físicamente en que tú puedas tener una política, influir en la política de dividendos, decidir cuánto se endeuda la compañía o qué inversiones puede realizar. Pone la fábrica aquí, allá, la pone en China, anda a saber tú, lo que pueda cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas determinaban cuánto poder tengo dentro de la compañía? Una Las parte, perdón, de nuevo. Las acciones que poseo, Ya, que el porcentaje de participación. Participación. ¿Se entiende? Entonces, nosotros decíamos, perfecto, este es un indicador que tú podrías decir, perfecto, si tengo entre 0 y 20%, ¿qué poder tengo? No mucho. Nada. Nada. Listo. Si tengo entre 20 y 50, ¿qué tengo? Influencia De significativa. voto. Influencia significativa. Ya, si tengo votos, si fíjense que podría tener el 3% y voto, solamente que el 3% no te da nada. Porque en el fondo, ¿qué es lo que puedo hacer? Si tú tienes más del 50%, entonces, ¿qué tengo? El control de la empresa. Control. Entonces, fíjense que nosotros partimos el miércoles de la semana pasada, por ejemplo, hablando de los equipos de fútbol, por ejemplo. Entonces, tendrá un equipo de fútbol. ¿cómo? ¿Cuántos accionistas tendrá un equipo de fútbol? Pocos, uno. No, Muchos, al revés. El al equipo revés. mucho, se gastan las Muchos. acciones. Muchos accionistas. ¿Cuántos creen? Denme un número. 2000. Más. Depende de qué tan conocido sea el 5.000. equipo de fútbol. No es tanto que, bueno, pero diga, no hay equipos de fútbol 10.000, poco profe. conocidos que se abran a la bolsa, en el fondo. Tienen entre 10.000 a 5 20.000. y 10.000. Sí, algunos equipos más, ¿se entiende? Pero que tampoco es distinto a si uno mira cuántos accionistas tiene en El Generación, por ejemplo, o Cencosud, etcétera, tienen miles de accionistas. Entonces, ¿cuánto se van a demorar 1.000 accionistas en ponerse de acuerdo respecto, lo voy a reducir a un equipo de fútbol, en dónde construir un estadio o en adquirir el pase de un jugador carísimo? ¿Cuánto se demorarían 1.000 personas en ponerse de acuerdo? Una eternidad. Una eternidad. Entonces, en la práctica, ¿cómo van a elegir? ¿Cómo van a poder tomar decisiones eficientemente? Un comité. Ya. Entonces, el poder se puede manifestar también en la elección de los directores. ¿Se entiende? Y estos directores son los que representan a las personas o a los accionistas dentro de la compañía. Por eso que, por ejemplo, uno dice, las compañías, particularmente las tecnológicas, tienden a tener super genios que fundaron la compañía. Entonces imagínense Google o Facebook, en general como empresas que se dieron a la bolsa y subieron muchísimo. Pero ¿ellos serán los mayores accionistas del capital que se ha aportado a la sociedad? ¿No? No. ¿Por qué no? Porque ellos creaban como el concepto, como la empresa como tal. Sin embargo, necesitan la plata de otras personas para que funcione la empresa. Eso es. Por lo cual, eso. Entonces, ellos, lo que puede pasar con el tiempo es que pierdan el control. Por ejemplo, si han visto la película de Steve Jobs, ¿qué le pasó a Steve Jobs en Apple? Al Lo principio echaron. lo echaron. ¿Cómo te echan de tu propia empresa? Y eso pasa en la realidad más de lo que ustedes creen. Bueno, porque tú para seguir creciendo, para abrir tiendas, para desarrollar productos, empezaste a vender acciones de tu empresa para que te entrara caja por el patrimonio que estoy vendiendo y de repente dijeron, mira, nosotros tenemos el 55% en acciones, tú tienes el 10% y chao, ándate. Eres muy caro para la empresa, estás muy loco. Son las típicas razones. En verdad queremos a alguien más profesional, etc.
Entonces, particularmente estas empresas que fueron emprendimiento en algún momento y que son de hipercrecimiento y que se fueron a la bolsa, lo que han hecho es colocar series de acciones. Entonces, por ejemplo, Google es el caso extremo. Google tiene 3 series de acciones: la serie A, la serie B y la serie C. La serie A tiene más derecho a voto. La serie B tiene derecho a voto nomás. Y la serie C, de plano, no tiene derecho a voto. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué querría votar? Porque en el fondo tú eres un inversionista, un fondo de pensiones. ¿Tú sabes qué debería hacer Google? No. No, po, tu expertise es otra. ¿Se entiende? Entonces existen muchos inversionistas que en el fondo son lo que se conoce como silent partner. Tú tienes un inversionista que pone la plata y chao, y se queda callado, porque en el fondo yo voy y compro acciones de Conchitoro, no tengo idea si viene una helada, no sé en qué mercado hay que distribuir el vino. Yo sé que la empresa es buena, pero quiero dejar a que los que saben se dediquen al negocio. Entonces eso sucede en Nike, por ejemplo, en Google, etcétera, que la serie A la retienen los fundadores. Y entonces votan, por ejemplo, día 1. Entonces, para tener el control de Google y que no te vayan a echar como gerente general o como presidente del directorio, si estas votan 10 veces más que la serie B, ¿cuántas acciones debería comprar del total? Estas tienen 10 votos, esta tiene 1 y esta tiene 0. ¿Cuántas acciones debería comprar, tener de la serie A para que... ¿Más del 50%? Como Ya, el pero 91%. no el 50, po, porque con el 50% de las acciones tengo mucho más porcentaje. Tengo que tener el 51% de los votos a favor. ¿Para qué? Para elegir a los directores. ¿Se entiende? Y ahí entre 5, 8, no sé, directorios muy grandes, 10, 20 a veces si una institución sin fines de lucro y representan a los trabajadores, distintas divisiones, así por ejemplo la Mutual de Seguridad. Ya, pero 20 personas, no 5.000 accionistas. ¿Se entiende? Y en particular cuando hay fondos de por medio, fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de pensiones, que no tienen idea del negocio, solo quieren participar con su patrimonio para recibir dividendos, por ejemplo. ¿Sí? Martín. Y, profe, ¿no podría pasar como en el caso teórico, que si una empresa compra a otra empresa como del mismo rubro, o no, o sea, no compra la empresa completa, sino que compra parte de las acciones, preferiría hacerse con parte de las acciones A, ya que tiene como experiencia como en ese mercado, por así decirlo, Sí, y puede tomar claro. decisiones. Por eso que yo podría comprar el 5,1% de las acciones, pero esas acciones votan por 10, entonces me corresponde el 5,1% de los dividendos, pero yo voto por el 51% de los directores, entonces elijo a la mayoría. En el caso de Sokimich es así. O sea, el caso de las sociedades cascadas de Sokimich está muy bien planteado en el capítulo 21 de inversiones en otras sociedades. El fondo Sokimich tiene la serie A y tiene la serie B. La serie A elige a 7 de 8 directores. Y la serie B, por contrapartida, elige a 1 de 8. Entonces, fíjense que del total de acciones, esta es el 50% aproximadamente. Y esta es el otro 50%. Pero yo, para controlar el directorio, ¿cuántos directores debería elegir? 5. Entonces necesito 5 octavos de las del 50%. Y quizá eso te da que con el 30% alguien puede controlar la empresa. ¿Se entiende? No necesito el 51%. ¿Se entiende? Entonces estas acciones votan 7-1. ¿Se entiende? Podría darse el caso de Berkshire Hathaway, el módulo de inversión de Warren Buffett. Las Berkshire Hathaway serie A votan 1.500 veces y la serie B votan una vez. Entonces, fíjense que ¿cuál es la acción más apetecida en este caso? ¿Cuál es la que todos querrían tener en Soki? La La A. Entonces, ¿cuál es la que más se vende en el mercado?
La B. La B. ¿Por qué? Porque los que tienen de la A no quieren venderla. Eso es, pues nadie la suelta, es lo que se conoce como la joya de la corona. ¿Se entiende? Obviamente este problema es mucho más complejo en la realidad, o sea, yo me daría con una piedra en el pecho en Finanzas 2 que alguien no hubiera contestado lo que contestan ustedes. Porque obviamente aquí hay un problema de liquidez, yo agarro la A y me aferro a ella y no la suelto nunca más, porque tuve justo la suerte que alguien vendió una A y la agarré. ¿Pero por qué? Porque me la voy a quedar para retener el control. Una razón importantísima para los inversionistas es retener el control. Y porque cuando tengo el control de una empresa o la toma un control una empresa que antes no tenía el control, entonces existe una combinación de negocios. ¿Se entiende? Que era lo que decíamos en las clases anteriores. Entonces, una combinación de negocios, ¿qué va a tener? En el fondo, una combinación de negocios puede ser dos cosas. Podría ser una fusión o podría ser una adquisición. ¿Sí? Y así terminábamos la clase el viernes pasado. Entonces dijimos, mira, si hay una fusión, entonces ambas empresas continúan. ¿Sí? Si hay una adquisición, entonces solo una continúa, solo la adquiriente continúa. Y entonces esto tiene una lógica de negocio. Si ambas continúan, ¿le pago en efectivo o le pago con acciones? En acciones. Con acciones. Entonces dijimos LATAM Airlines. LAN se fusiona con TAM y LAN le pagó a TAM, porque LAN quedó en el control, con acciones de LATAM Airlines, de la empresa que continúa, porque ambos quieren seguir en el negocio. Pero si tú eres Disney y Fox, entonces Disney va a comprar Fox y no quiere seguir en el negocio con Fox. Quiere comprarle los activos, etcétera, pero quiere tomar el control ellos, no quiere seguir siendo socio con los otros. Entonces, ¿con qué le paga? ¿Con dinero? Con efectivo. ¿Se entiende? Y ahí lo echan. En uno quieren seguir considerándolo dentro de la empresa, en el otro no. Entonces nosotros mostramos, por ejemplo, la clínica Las Condes, chao, pues te quiero echar del directorio, no te voy a dejar con acciones de la empresa porque no quiero que sigamos peleando. ¿Entiende? Quiero tomar todas las decisiones, así que aquí está tu plata y chao pescado. ¿Se entiende? Y entonces, si tú pagas de más en esa transacción, ¿qué activo va a aparecer? Goodwill. Eso es. Entonces se van a dar dos situaciones. Si pago más que el valor razonable, que el fair value, digamos, del patrimonio, entonces hay goodwill. ¿Y el goodwill qué clase de activo es? Intangible. Intangible. ¿Qué vida útil tiene el goodwill? Indefinida. Indefinida. Ya, ¿es un activo que puedo separar de otro activo? No. No. Esa es la diferencia. Por eso decíamos que por desarrollo interno es imposible registrar este goodwill, fondo de comercio, crédito mercantil, menor valor en inversiones o plusvalía, pero plusvalía es muy mal nombre. ¿Se entiende? Derecho de llave también a veces llamado. Esto es el prestigio, la buena onda, la cultura organizacional, que algo vale, pero que no sabemos cuándo. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, no te funciona por sí solo, pues es probablemente todo lo contrario a una propiedad de inversión, porque la propiedad de inversión es tangible y además genera flujos de caja que son independientes. El goodwill solo funciona en conjunto con otro activo. Bueno, si tus trabajadores son muy buenos, pero no tienen con qué fabricar ni con qué vender, ese activo no vale nada. ¿Se entiende? No es transferible tampoco. Yo no te puedo vender la cultura organizacional o te vendo la empresa completa, pero no puedo separar la cultura organizacional del resto de los activos. Vale algo seguro, pero solamente si te compro el paquete completo. Y eso es la combinación de negocio. ¿Se entiende? Entonces, si ahí me comí un palito en la R, el fair value. ¿Sí? O dos, si pago menos, y ahí era donde nos quedamos el viernes, ¿qué debo registrar? Bueno, el goodwill ya pusimos que es un activo. Ya, pero el badwill, ¿qué es? Lo opuesto a un goodwill, en sentido que uno lo valora menos de lo que en verdad valdría. ¿Pero qué es eso? ¿Es una contracuenta de activo? Podría ser un pasivo. Un gasto.
Bueno, pero ¿el gasto crece por el debe o por el haber? Por el debe. Por el debe, pues entonces no puede ser porque sería lo mismo que un activo. Los gastos crecen igual que un activo. Si no es un gasto, ¿qué es? Hacemos un Es pasivo. pasivo, ¿no? Un ingreso. El badwill es lo que se conoce, lo voy a poner en otro color mejor, porque quizá ese... Contrapasivo. Perdón, ¿qué cosa, Francisco? Nada, contrapasivo dije, pero no. Es que funciona como un pasivo, pero en el fondo digamos que es ganancia por adquisición. Este es el nombre largo. Nosotros vamos a usar ganancia por badwill, pero como el nombre de la norma, etcétera, ganancia por adquisición en condiciones muy ventajosas. Porque miren, ustedes me dicen ya, yo compré esta empresa que tenía activos por 1000, pasivos por 200, listo. ¿Cuánto vale el patrimonio si los activos son 1000 y el pasivo 200? 800, listo. Después dije, mira, pero es que en eso había desarrollado internamente una marca que vale 50. Ah, vale 250, el ejercicio que hacíamos el viernes. Listo. Ah, pero mira, estos pasivos en realidad están al costo y ahora los estoy revaluando porque en verdad bajaron las tasas, subieron las tasas. Ah, ya. Entonces, como cambiaron esto, los pasivos valen más. Bueno, entonces el patrimonio vale menos. Ya. Y esto vale 270. Ya. Si vale 270 y tú pagaste menos de 270, entonces, ¿por qué pagué menos? Bueno, porque gané plata. Fíjense que si ustedes vendieran todos los activos y todos los pasivos, hacen caja y les va a quedar más caja que la que pagaron. Entonces, si automáticamente tienen más plata, ¿qué les pasó? Si automáticamente tienen más plata, ¿qué les pasó? El ingreso. ¿Y el badwill? Bueno, tengo una ganancia o un ingreso, ¿se entiende? Pero en el caso que yo haya pagado, por ejemplo, vale 270, todo a valor razonable, vale 270, pero tú pagaste 400, ¿podrías decir que perdiste plata? No. ¿Por qué no? Porque no es que hayáis conseguido más dinero de alguna parte, sino como que uno crea un concepto y el concepto es lo que tiene ese valor, Eso. pero sin embargo ese concepto se deprecia, por lo cual... Podría depreciarse o podría no, podría crecer más. Entonces, en el fondo, el goodwill no es que perdiste plata, es que a futuro tú esperas que te vaya mejor. Por eso el concepto de goodwill suena muy bien. Tú esperas que a futuro tú capitalices todo lo bueno que son sus trabajadores, la negociación que tienen con los proveedores, con los clientes, el servicio de postventa, una posición privilegiada, un prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso les va a traer más dinero a futuro. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. En principio, su vida útil es indefinida, entonces no se deprecia ni se amortiza en el tiempo. ¿Sí? Pero eventualmente tú, como no lo ves, tienes que hacer una prueba de deterioro todos los años. Entonces, ¿cómo hago la prueba de deterioro? Y con eso nos vamos a ir al trabajo en clase. Tú dices lo siguiente, mira. Yo tengo una empresa que todo junto vale 100 pesos, digámoslo con números simples, vale 100 pesos. Tú valorizas todos los activos que puedo separar y digo, ya, todo eso, propiedad, planta de equipo, cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado, impuestos, todo, vale 90. Entonces, si la empresa en su conjunto vale 100, pero todos los activos que se pueden separar valen 90, ¿cuánto vale el goodwill? 10. 10, la diferencia. ¿Se entiende? Porque la diferencia es lo que no puedo separar. Y entonces tú dices, ya, pues, igual que cualquier prueba de deterioro de una propiedad, planta de equipo o de otro activo intangible, si el goodwill está valorizado contablemente, por ejemplo, por 30, ¿voy a recuperar esos 30? No sé. No necesariamente. De nuevo, toda la empresa vale 100, los activos separables valen 90, entonces, ¿cuál es el valor, digamos, de mercado o presente del goodwill? 90. 10, no, Ah, el 10. goodwill 10. 10, ya. Tú en la contabilidad lo muestras por 30 y tú dices que vale 10, ¿vas a recuperar los 30? No. No. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Depensarlo si por lo- 20? Ya, deterioro.
hasta que valga 10, ¿sí? Por el contrario, si tú dices, mira, contablemente lo tengo por 5 y vale 10, ¿voy a recuperar los 5? Sí, Sí. ¿Revalúo de 5 a 10? sí. No. ¿Por qué no? Por una razón, el goodwill solo se puede reconocer cuando hay una combinación de negocios, cuando una empresa va y compra otra. Si el goodwill se desarrolla internamente, no se puede registrar como un activo intangible. Entonces el goodwill no se revalúa, se mantiene el costo y eventualmente, si a la empresa le empieza a ir mal, se deteriora. Que por ejemplo LAN, que le quedaba de la fusión hace 8 años, 3.000 millones de dólares tuvo el 2012 en la fusión. Le quedaban 2.200 millones de goodwill porque le había ido más o menos, pero marzo dijo chao, se borra todo el goodwill. El goodwill es cero. ¿Por qué? Porque todo lo que pensamos que no iba a ir bien, no ha ido como el forro. Y esa es la realidad. ¿Se entiende? ¿Todos claros? Entonces, profe, no me quedó muy claro, los 5 restantes, ¿qué serían con eso si es que no los puedo recuperar porque son generados de No, forma interna? vale. Es como cuando nosotros decíamos la propiedad planta equipo. Mira, baja, 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 pero si vale más, no revalúo. ¿Se entiende? El modelo de revaluación aumenta, el modelo del costo solo hace bajar. Entonces los 5 extra los ignoro prácticamente. ¿Ya? Eso es como, lo voy a recuperar bien, pues, o sea, fue buen negocio nomás y en algún momento a ti te van a pagar por eso. Pero no es que tú tengas más plata ahora ya. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa al momento de contabilizarlo para la empresa. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, Entonces, profe. vayan a webcurso y en la semana de inversión en otras sociedades debería aparecerle el archivo del TEC 6. Profe, ¿qué pasa al final con el control de bonos? Lo dijimos al principio de la clase. Es Lo que vamos a yo dejar, lo vamos a dejar abierto. Lo voy a postear igual después. O si no, si ven al principio, cuando empezamos a grabar este video, los primeros 3 minutos va a estar la explicación cuando se lo suba. ¿Sí? Si no, miren, le acabo de dejar en el chat el TEC por si le es más fácil a los que les cuesta entrar a webcourse. ¿Sí? Y entonces ahora Rod se está encargando de que ya estén todos distribuidos en su grupo y los vamos a mandar a trabajar en grupos próximamente. ¿Cuánto rato tenemos para resolver el TEC? 30 minutos, es cortito, en verdad con 30 minutos debería sobrarle. La respuesta es Profe, como de media página. profe, perdón, Rod ¿de qué era me, el qué? ¿Y esto? ¿Sí? O sea, de esto ya, perfecto. Rod me dijo que hiciera tiempo, profe. Y tú no estás en la divertida, Cote. Me escaldé. Te van a retar. Es que solo Rod puede poner enviar al grupo porque leí el hospedador. Bueno, pero por mientras pueden leer el enunciado del texto para que tengan claro qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Ya, se pueden ir. Envíalos, por favor. Gracias. Profe, Ujú. es que yo tengo un problema con los puntos para este control, los ¿Ya? puntos que están acumulados, ¿Ya? porque no me aparecen los puntos del control del viernes como antepasado, ¿Ya? y le mandé un mail y me dijo que iba como a revisar la situación, porque ¿Ya? eran 8 puntos, y no sé por qué no me aparecen. Ni idea. Lo acabo de ajustar, ahora ya los tiene. No me aparecen. No, pues ahora lo acabo de copiar en mi planilla. O sea que en la próxima actualización ya te van a aparecer los 8 puntos del Ah, control ya. intangible. Ya, profe, muchas gracias. ¿De qué? Chao. Chau.